Voy a ir escalando de pequeño inversor a gran inversor peldaño a peldaño. En el vídeo de hoy te lo voy a mostrar. Es muy importante saber cuando empezamos en la inversión inmobiliaria, siempre se pueden dar situaciones en las que se cometen errores, no muchas veces porque por desconocimiento o por falta de información o bien porque el mercado haya cambiado. Bien, no es lo mismo un mercado inmobiliario en 2005 que en 2008, que en 2017, que en 2022, que en 2025. Por lo tanto, cosas que funcionaban antes no pueden funcionar ahora. Y eso permite que la idea que tenemos es la de escalar, pero muchas veces no nos da, ya que sea que el banco no nos presta dinero, por bien por la situación personal de cada uno o por la coyuntura de mercado, o bien porque en la modalidad de inversión en la que estamos situados quizás no es lo más adecuado o la zona en la que estamos actuando no es la más adecuada. Yo me fijo muchas de las cosas que os voy a comentar en el vídeo de hoy. Una de ellas sería ver cuál es la coyuntura realmente a nivel económico, cómo está evolucionando el mercado. Otra sería en este caso si la zona ya ha alcanzado su pico de revalorización y que ya realmente no podemos rascar nada a nivel de revalorización y quizás tendríamos que reevaluar, quizás sería más necesario vender o bien salir de esa inversión de alguna de las maneras que se pudieran hacer. Otra importante que tenemos que tener en cuenta es nuestra situación personal, que es una situación en la cual quizá nuestra situación familiar, personal, bien de pareja haya cambiado y por lo tanto habría que reevaluar. Podemos tener quizá más fortaleza porque ahora tenemos una pareja que genera más ingresos y que a nivel de buscar financiación podemos ser más fuertes de cara al banco. Por lo tanto, la estrategia de inversión puede ser distinta. Muchos inversores se centran en seguir una misma modalidad que han escuchado o que quizá años atrás funcionaba y siguen repitiendo eso. Pero quizá, yo lo que digo siempre es que quizás van tarde y están cogiendo, digamos, la estela de otros inversores que quizás ya estén saliendo de esa modalidad o estén viendo otras nuevas oportunidades donde hay mayor rentabilidad y que esa escala puede ser más grande. Si tú lo que quieres es hacer esa escala y escalar tu negocio inmobiliario, todos estos conceptos, además de muchos otros que podemos desarrollar, si os interesa, ponémoslo en los comentarios en otros vídeos futuros, podemos ver todas esas cosas. Pero en el vídeo de hoy os voy a dar distintos tips que pueden ser importantes a la hora de analizar todo esto. Una de las cosas principales, como decía, esa coyuntura personal es para mí de las más importantes que tenemos que tener en cuenta. Pero también la modalidad de inversión a nivel macro, toda esa macroeconomía, todos esos tipos de interés que nos dicen, cuál es la inflación del país, cuál es el desempleo en esa zona que vamos a actuar, todas esas cosas desde grande hasta pequeño serán importantes a la hora de evaluar, en este caso, esa inversión. Ese piso que tú estás invirtiendo o que ya has invertido es importante, pero para mí, digamos, es la consecuencia de ver todo eso. Cuando vamos de la parte más grande, todos esos tipos de interés, en este caso la situación del riesgo del país, cómo está en este caso la moneda, nos vamos a la zona donde vamos a invertir, vemos en este caso que esos números están bien, puede darse la ocasión de que quizás esos números no nos cuadran ya para escalar. Puede ser porque una zona quizás ya está saturada, ¿no? Puede ser que ya no haya viviendas, que sea difícil encontrar. No quiere decir que te tengas que situar en esa zona únicamente porque es tu casa que estás al lado. Se puede ir quizá a otras zonas donde sean zonas de expansión y que realmente puedas obtener esa rentabilidad. Pero si quieres escalar tienes que tener en cuenta eso. No te puedes centrar siempre en esa misma zona y tienes que tener en cuenta todos esos datos económicos de saber analizar. Esto va mucho de estar muy actualizado. De todas esas noticias, saberla leer y saberlo traducir. No me vale leer, por ejemplo, periódicos que tienen quizá una tendencia tanto política como económica de determinado estilo y que quizá ese mensaje que me están dando, quizá yo que invierto en Sevilla o en la zona sur, en Andalucía, me están dando un mensaje de cómo evoluciona el sector, por ejemplo, en Madrid. Quizás si yo no invierto en Madrid, para mí quizás no es importante. O quizás la situación me puede servir para ver que la situación de Madrid es quizás la que va a venir a Sevilla, o la que va a venir a Málaga, o la que va a venir a Granada, donde yo quizás son zonas que yo puedo invertir, digamos, de manera más habitual. Pero todo eso se tiene que leer en esa lectura. Para esa escala de ser de pequeño inversor a gran inversor tenemos que tener todos estos datos y muchos más que es lo que os comento que tenéis que fijaros. Hay muchas veces que, fíjate, yo compro una vivienda en 80.000 euros, se me va el precio, por ejemplo, a 250.000 y ahí se me plantea la situación de ¿qué hago? ¿Debo vender y pagar plusvalía y luego entrar en otra operación? ¿Vendo y voy a unas zonas que sean, por ejemplo, más baratas? Todo esto nos va a ayudar para la escala.
no podemos seguir un único modelo. Hace años atrás era muy fácil cuando había mayor stock de vivienda. Hoy, cuando estoy haciendo este vídeo, estamos en 2025, en marzo de 2025, y para que veáis, hace quizás 2-3 años era muy sencillo comprar un piso que estaba perfectamente, lo ponías tú con tus muebles, le dabas un lavado de cara y ya lo alquilabas a una rentabilidad del 10, 12, el 15, incluso más. Hoy eso quizás de manera general en España es difícil. Si yo hace 3-4 años empecé a invertir y tenía esa modalidad de piso, y hoy ya para encontrar esas oportunidades me tengo que bajar a una rentabilidad de un 6, de un 7, de un 8 o de un 4, de un 5, quizás ya no es tan interesante, o quizás sí, depende de la situación personal. Si yo venía con esos estándares, no puedo seguir quizás haciendo ese modelo. Quizás tengo que ir cambiando, adaptándolo realmente a esa coyuntura económica y a esa coyuntura personal. Si de verdad yo quiero escalar el negocio inmobiliario, porque si no, me voy a ver lo que yo me encuentro muchas veces en eventos, que es lo que me preguntan. Oye, Ale, estoy estancado ahora mismo, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Toda esa situación de evaluación es lo que tenemos que tener en cuenta, porque quizás la manera que estamos utilizando para invertir en el sector inmobiliario no es la que ya está aprovechando esa rentabilidad para el crecimiento. Un ejemplo de ello fue cuando yo empezaba a invertir en 2015, prácticamente, pues como os he comentado, encontraba esos pisos que eran zonas céntricas donde realmente podía obtener ese 10-12% de rentabilidad. Hoy eso es inviable, ¿no? En la mayoría de ciudades en España, ¿no? Y generalmente a nivel en Europa pasa lo mismo, ¿no? He tenido que cambiar desde ese año hasta hoy, más de casi 10 años que llevo yo invirtiendo en el sector, cambia de tendencia. He visto periodos que he aprovechado el tema turístico, por ejemplo en la zona de Málaga, pegó un boom muy fuerte y hubo una revalorización muy fuerte. He cambiado, por ejemplo, el sector también del tema de habitaciones, quizá en zonas donde alquilaba por habitaciones lo he deshecho y he vuelto a hacer tradicional, y en zonas donde quizás hacía, por ejemplo, habitaciones, lo he cambiado a turístico. Toda esta situación para escalar es importante, porque eso te va a producir ingresos extra que luego, a la hora de obtener financiación, en este caso quieres ir con apalancamiento o no, si vas en este caso a contado con otra estrategia, porque tengas una generación de fondos bastante grande, pues va a ser positiva para que realmente tengas más fuerza a la hora de comprar propiedades, porque si no te vas a quedar lógicamente estancado basándote en una compra de vivienda como se hacía, digamos, antiguamente, no antiguamente, sino gente, digamos, que compraban pisos porque decía, oye, yo tengo el dinero en el banco, para tenerlo en el banco voy a comprar este piso, y compraban ese piso. Pero lo que no se daban cuenta era que su cuenta de banco estaba a cero y que habían cambiado su dinero para un activo que ahora tenían que pagar impuestos, tenían que pagar IBI, comunidad y demás, y que si hacían todas esas cuentas quizá les salía incluso negativo. No debemos ser ese tipo de inversor antiguo. Tenemos que ser un inversor que realmente tengamos esos datos, que sepamos analizar y ser analistas realmente en el sector inmobiliario. Tenemos que adelantarnos toda esa situación. En mentoría muchas veces, muchos de los conceptos que vemos son estos, ¿no? Un análisis de mercado, ver factores en este caso donde tenemos que fijarnos para que realmente seamos competitivos, ¿no? Muchos de los inversores que nos acompañan, digamos, en los proyectos que yo hago, a la hora de entrar en ese proyecto, son cuestiones que realmente yo trato con ellos, porque quizás vienen muchas veces con una idea de decir, oye, yo quiero comprar, tengo capital para comprar 2 pisos de tradicional que me den X, pero que realmente con su situación quizás no le interesa. Tampoco por ese sentido, ni quizás tampoco a nivel fiscal. Para escalar desde pequeño inversor a gran inversor, tenemos que tener todo eso en cuenta, esa coyuntura económica, saber analizar el mercado, ser rápidos. No tenemos que tener tampoco apego. Si yo tengo un piso y realmente ya la rentabilidad no lo estoy aprovechando, o deshaciendo esa operación puedo entrar en operaciones más rentables o en otra zona más rentable, tengo que desapegarme, porque si no, no voy a poder crecer. También, si en mi zona donde yo estoy situado no hay rentabilidad, no pasa nada. O sea, el mundo es muy grande y no tengo que invertir al lado de mi casa. Puedo invertir en otra ciudad. Yo tengo inversores que invierten desde muchos países de Europa, gente también que vive en Estados Unidos y en otras ciudades de España, y no pasa nada. Cuando tú quieres también escalar tu negocio inmobiliario, una cosa que tienes que tener en cuenta es que si quieres escalarlo, no puede depender de ti. Por lo tanto, tienes que delegar. Tienes que desapegarte de cierta manera para crecer, de que realmente tú te lo quieres ahorrar. Yo siempre, como sabéis, en muchos de los vídeos y demás explico que al principio era una rata, ¿vale? No quería gastar nada y demás, pero a la hora que tú vas evolucionando como inversor inmobiliario, te das cuenta que en esa etapa está genial, pero cuando tú quieres crecer, tienes que invertir, tienes que dar fuera, y
tu tiempo es muy valioso. Delegar conceptos en otras personas, en otros equipos, pues lógicamente es muy importante, porque si no, tú solo no lo puedes hacer todo. Yo no puedo estar aquí haciendo obras, no puedo estar viendo propiedades, no puedo estar analizando con inversores cosas y hacerlo todo a la vez. Necesitas un equipo. Por lo tanto, si tú quieres escalar, tienes que tener en cuenta que tendrás que invertir, tendrás que desapegarte de la zona quizás donde tú estás invirtiendo e invertir en otra zona y delegar, digamos, esa gestión en profesionales que realmente te pueden generar incluso más rentabilidad que tú eres capaz de hacer porque vean otra visión o porque están, digamos, más avanzados en ese proceso. Me gustaría que pusierais en los comentarios si queréis que desarrollemos más este tema. Decidme cuánto cartera de pisos tenéis vosotros, hasta cuánto sería vuestro objetivo que queréis escalarlo, y a partir de ahí vamos a hacer un segundo vídeo con todos esos tips que queréis que desarrollemos. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.